Tenemos aquí 3 comentaristas, entre ellos el doctor Manuel Becerra, el doctor Salvador Vergel y el doctor Pérez Miranda, que nos van a dar un poco a conocer a detalle, bueno, no detalle, más bien muy poco, de qué se trataron sus artículos que forman parte de este libro. Pasamos con usted, doctor Becerra. Bueno, bien, rápido, porque no me gusta ser muy participativo. Bueno, este libro sale precisamente de una reunión que tuvimos aquí mismo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en donde el foco fundamental es precisamente toda la cuestión de la industria farmacéutica y el derecho a la salud y toda esta modificación que se han hecho en los tratados de libre comercio, fundamentalmente a partir de 1994. Para realizar este libro convocamos a una serie de juristas a nivel fundamentalmente latinoamericano, en donde participa por parte de Argentina Jorge Kors, el mismo profesor Salvador Darío Vergel, que está con nosotros en este momento, de España Javier Seuba, Argentina Genovesi y Pedro Rofe. También tuvimos la participación de un profesor también destacado que tiene un trabajo muy conocido sobre cuestiones de derechos humanos y farmacéuticos, el profesor Holger Hestermeyer. También en él participa el doctor Rafael Pérez Miranda, y por otra parte también Frederick Abbott de Estados Unidos, y de parte de México, verán ustedes, está Germán Velázquez, Germán Velázquez, pero él no es mexicano. Germán es colombiano, ¿no? Colombiano. Es colombiano. Gustavo Alcaraz de parte de México. Alenka Guzmán, Rafael Pérez Miranda, José Luis Cárdenas, también Linder López, que hay que mencionar también que en el caso de Heidi, Linder en este momento está negociando el Tratado de Libre Comercio, inclusive en el cuarto de al lado, como se le denomina por parte de la industria farmacéutica, junto con Gustavo Alcaraz. Los temas que se mencionan son cuestiones de patentabilidad y acceso a medicamentos. Uno de los grandes temas también que ha ocupado la literatura en materia de propiedad intelectual durante mucho tiempo, en los últimos tiempos, es la vinculación entre patentes y registros sanitarios, y que se sigue escribiendo. También la cuestión de la directiva europea en lo que se refiere a los secretos industriales. Bueno, algo que mencionará el profesor Vergel, la información genética humana ante el derecho, la cuestión de la excepción de fabricación para la exportación, y lo que viene a ser la cuestión de en ese momento el TPP por parte de, es un trabajo que realiza es un trabajo que realiza la profesora Heidi Linder, que en ese momento también participaba dentro de las negociaciones del TPP en el cuarto de al lado.
También lo que se refiere a normas en materia de medicamentos en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión por parte de Gerstermayer. Pérez Miranda se refiere a la ampliación del concepto de invención, algo que también ha manejado durante un rato el profesor Vergel. La cuestión de la diseminación o la difusión del conocimiento tecnológico en el sector farmacéutico, que es una de las cosas también fundamentales, porque me parece que, bueno, a reserva de que lean el libro, me parece que no hay mucha diseminación del conocimiento farmacéutico que lleve a mayor inversión y una relación directa entre los centros de investigación y la industria farmacéutica. También está la experiencia de los Estados Unidos. Frederick Abbott es uno de los grandes teóricos estadounidenses que se refiere precisamente a la diseminación del conocimiento farmacéutico. La cuestión de la judicialización, que este es un tema que maneja José Luis Cárdenas, sobre la judicialización y acceso a medicamentos en el caso de Brasil y México, que en México hay que ver el artículo, pero en México no hay mucha experiencia en lo que se refiere a la judicialización. Sobre todo en este momento, por ejemplo, que como sabemos, desde el año 2011 tenemos una reforma, el artículo 1 de la Constitución, que muchas de estas normas definitivamente contradicen derechos humanos, pero no hay una tendencia hacia la judicialización. Yo veo la cuestión del TPP y las normas en materia de tratados, algo que mencioné anteriormente. La cuestión del uso estratégico de las patentes secundarias y otros instrumentos en el sector farmacéutico, ¿qué pasa en México? El libro en realidad es un buen instrumento de análisis y sirve no solamente, como mencionaban anteriormente, para poner al día la enseñanza del derecho en esta área de la propiedad intelectual, que, como decíamos, ya se ha complicado más. No solamente para eso sirve, sino también para fijar políticas de Estado en materia de propiedad intelectual y desarrollo tecnológico en la materia de la industria farmacéutica. El libro fue copatrocinado por ANAFAM, que, como saben ustedes, es la Asociación Nacional de Fabricación de Medicamentos. Esto nosotros lo consideramos como un ejemplo de relación entre la investigación y el aparato productivo. En eso también tenemos muchísimo cuidado, porque una cosa es que nos hayan financiado la realización de nuestro evento y la producción del libro, pero por otra parte nosotros procuramos, y así lo hacemos, guardar nuestras distancias intelectuales y decir lo que pensamos. Espero que lo vean. Pero esto es una mera introducción del libro que pueden ya ustedes encontrar. Doctor, profesor Salvador Vergel, nos gusta dar su... Bueno, para mí es una satisfacción estar acá en este auditorio. Yo hace medio siglo trabajé con Fixamudio acá, lo conocí, tuve el gran honor de conocerlo, y desde allí estoy relacionado con México, he venido una punta de veces, no solamente por el tema intelectual, sino que me encanta la estructura de México, los antecedentes, sobre todo artísticos de la época de la colonia y los precedentes después de la época del muralismo. Bueno, el libro que se presenta hoy es muy importante porque pone en juego la relación entre la propiedad intelectual y la ética.
importante. Cuando se trata de creaciones vinculadas con la industria farmacéutica, es indudable que está en juego la ética, y esto es un tema que ahora tiene mucha importancia en materia de propiedad intelectual, y anteriormente no lo tuvo, es decir, en general se consideraba que el tema de la propiedad industrial era un tema más bien de tipo técnico, y el tema de la ética debería ser derivado a otras ramas del derecho. Esto no es así, y cada vez es más relevante el vínculo entre propiedad industrial y ética, sobre todo cuando la propiedad industrial pone en juego principios fundamentales que hacen a la defensa de los derechos humanos. En materia de patentes farmacéuticas, yo en un par de trabajos hablo del derecho humano del acceso a los medicamentos, no solamente el derecho humano a la vida y a la salud, sino concretamente un derecho humano al acceso a los medicamentos. Esto es fundamental. Y este derecho humano puede ser interferido por la utilización abusiva de los derechos intelectuales, lo que ha pasado en muchas veces en la industria farmacéutica, donde los llamados requisitos objetivos de patentabilidad no son observados como corresponde y se pretende patentar principios fundamentales de la ciencia básica o patentar simplemente descubrimientos. Y esto afecta no solamente el progreso de la ciencia, sino también afecta derechos humanos fundamentales. Es decir, el acceso a los medicamentos requiere tener una capacidad económica para poder utilizarlos. Y esa capacidad económica muchas veces se ve imposibilitada o trabada por el tema del abuso de la competencia en la industria farmacéutica. Entonces acá el libro muy bien dice en la parte final el reto del equilibrio. Si acá hay un equilibrio o debe haber un equilibrio entre los derechos de propiedad industrial de quien introduce un nuevo elemento técnico que es de utilidad para los seres humanos y el abuso que es la posibilidad de utilizar los medicamentos, ¿cierto?, en contra de los intereses de los beneficiarios. Este es un tema muy importante que debe ser discutido. Hoy nadie discute esto. Cuando en Francia se elaboraron estos principios modernos sobre las leyes de bioética, el Consejo de Estado, un poco en la presentación, decía, el tema de la ética no puede ser relegado a otro plano, debe ser tratado fundamentalmente también en el tema bioético. Y esto es muy importante a partir de todos los adelantos que trajo la biotecnología y a partir de los adelantos que trae hoy día todo el tema de genética, genoma humano, etcétera, donde se empiezan a confundir temas. Yo he tenido oportunidad de discutir el tema de la posición de la Corte Suprema norteamericana sobre la patentabilidad de genes, y que es no solamente un disparate a nivel del derecho de la propiedad industrial, sino que afecta fundamentalmente derechos humanos centrales. Entonces es importante que tomemos conciencia de esto y que hagamos de esto una bandera de lucha en defensa precisamente del derecho humano al acceso a medicamentos. Eso es lo que quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vergel. Ahora le damos la palabra al doctor Pérez Miranda. Yo me había comenzado a sonrojar pensando que Salvador iba a decir que uno de los motivos por el que venía a México también era visitar a los amigos, pero bueno, no lo dijo. Son demasiados, no son amigos. Bueno, ya hablando en serio. Tuve el honor de que me invitaran a participar en este libro. Me encantó participar, me encantó el libro. Entre otras cosas, para no repetir lo que decía Salvador, porque, digamos, esta dinámica permite transmitir ideas, compartir ideas, plantear temas donde es difícil encontrar foros, ¿no?, para poder enfrentar a veces una
masiva, así como hay una masiva aceptación aparente, por lo menos en los periódicos y en los comentaristas, esa gente que escribe todos los días sobre cosas que leyó el día anterior, o responde a otros temas, de que todo lo que sea ampliar la libertad de comercio es bueno, aunque eso haya destruido la industria nacional. También hay quienes dicen que mientras más se protejan los conocimientos mejor y mientras más se amplíen los conocimientos mejor, aunque eso destruya la posibilidad de acceso de las personas a los derechos, al derecho humano a la salud, como dijo Salvador, al derecho humano a la cultura, como dijo Quetzali. Es decir, hay como una idea de que hay que proteger y proteger y proteger y proteger. Entonces, y para eso se han alterado totalmente los principios iniciales de protección de los derechos intelectuales por parte del sistema jurídico. Es decir, el sistema de patentes se crea cuando los monopolios eran buenos, porque permitían que funcionara el sistema feudal. Y luego se mantienen diciendo, los monopolios son malos, ¿no? Pero este tipo de monopolio es bueno, ¿no? Entonces, en el momento que empieza a ser una excepción, parecería lógico que el sistema jurídico exija, ¿no?, que solo aquellos casos en los cuales se demuestre esto, se le va a otorgar el monopolio. Por el contrario, ¿no? Hay una tendencia, por ejemplo, en nuestro país, inclusive por las instituciones que estarían encargadas de supervisar de que se cumplan estrictamente los requisitos para otorgar una patente, por ejemplo, ¿no?, hay una tendencia a pensar, mientras más se proteja mejor, ¿no? Y si para proteger algo tenemos que violar la ley, la violamos, no hay problema. Si hay que patentar los segundos usos, sí, la ley lo prohíbe, pero sería bueno porque además en muchos países se los protege. Entonces protejámoslo aunque la ley lo prohíba, otorguemos patente a los segundos usos. Es decir, esa serie de disparates que se van generando, en ciertos casos afecta fundamentalmente a la sociedad, afecta fundamentalmente a los derechos humanos. Y es muy claro en los estudios que se han hecho, inclusive por otros organismos oficiales como la Comisión Federal de Competencia, de los problemas que tenemos para garantizar el acceso a la salud. O por la OCDE, por ejemplo, que tampoco puede ser acusada de superizquierdista, etcétera, etcétera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde nos dicen el volumen más grande de fármacos lo suministra el IMSS y el ISSSTE, ¿no? El volumen más reducido de fármacos patentados, es decir, aquellos que se consideran en este momento indispensables para curarse, lo suministra el ISSSTE y el IMSS. Es decir, y bueno, en ese momento todavía no estaba el Seguro Popular, o estaba en sus inicios, podríamos decir absolutamente lo mismo. Se ha quintuplicado los derechohabientes al Seguro Popular y se ha menos que duplicado el presupuesto para ese. Entonces, no están en condiciones de suministrar estos productos. Gran parte del contenido de este libro es decir, bueno, hay una sentencia sobre diagnóstico de la Corte Suprema de Estados Unidos donde dice, uno de los argumentos es que si no se protege a los métodos de diagnóstico por el sistema de propiedad intelectual, se va a reducir la inversión extranjera en temas tan modernos como, digamos, la genómica o el diagnóstico genómico, ¿no? Y la misma Corte dice, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros debemos respetar la ley y debemos respetar los principios. Si no es una invención, no se protege, punto, ¿no? Bueno, cosa que en nuestro país no sucede y en gran parte de América Latina tampoco. Entonces, parte de lo que analizamos es, cuando hablamos de esta ampliación de la protección de la propiedad intelectual, en mi caso lo que planteo es, se está ampliando la idea de invención, ¿no? O se está suprimiendo el requisito de invención para otorgar una patente. Lo que era el inicio del sistema de propiedad industrial, que era, se protegen los inventos, ¿no? No los descubrimientos, no las teorías, etcétera, etcétera, eso se está
desechando ya en todo el sistema de propiedad intelectual, y hoy en día se protegen los algoritmos, es decir, los programas de cómputo como si fueran invenciones, se protegen los métodos diagnósticos, o los segundos usos como si fueran invenciones, y se protegen toda una serie de las variedades vegetales como si fueran invenciones, es decir, todos temas que son inconstitucionales. Nuestra ley dice inventos y obras, punto, ¿no? No dice que se pueden proteger otros, no dice que se pueden proteger las marcas, por ejemplo, con derecho de monopolio. No dice que se pueden proteger las variedades, o sea, las modificaciones fitogenéticas, etcétera. Entonces, se ha ampliado sustancialmente el concepto de invención, pero además se lo ha incorporado de hecho y por leyes inconstitucionales a nuestro sistema jurídico, por el hecho de que si se protege en otros países que aparentemente son mucho más modernos, ¿no? ¿Por qué no protegerlo nosotros, ¿no? Sería bueno que esa misma preocupación por modernizarnos como otros países lo aplicáramos a los salarios, a la protección por seguridad social, a la nacionalización del derecho al aborto, etcétera, etcétera. Pero en eso no nos preocupamos por modernizarnos, nos preocupamos por modernizarnos para proteger los derechos de las corporaciones transnacionales afectando a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se plantea en este libro, que creo que vale la pena leer, con excepción de mi artículo. Gracias. Sí, gusta. Más por último comentarles que el libro lo pueden encontrar aquí en la librería o lo pueden descargar de la página de Jurídicas. Lo pueden leer, pero no sé.